clasificación del contrato según el término. En este caso, se entiende como otra modalidad del contrato de trabajo. Y nos vamos a referir al contrato ocasional, accidental o transitorio. Es otra modalidad. El contrato ocasional, accidental o transitorio. Es una modalidad más del contrato. Este contrato tiene origen o nace por la necesidad de cubrir una actividad temporal, transitoria y accidental. Ejemplo, un reemplazo de un trabajador que se fue de vacaciones o para hacer un trabajo temporal en la empresa. Por ejemplo, una auditoría externa que se realiza por un tiempo determinado. Sin embargo, es temporal, accidental o transitorio, pero tiene dos características. O sea, para aplicar dicho contrato se deben cumplir dos postulados, dos características, dos conceptos, dos preceptos que la ley lo impone. Es decir, se deben cumplir estas dos situaciones para, para determinar que verdaderamente existe contrato ocasional, accidental o transitorio, o para que en el mundo jurídico, para que en esa relación contractual, realmente si estemos en presencia de esta modalidad contractual. Primer, primera condición, para utilizar el contrato accidental, ocasional o transitorio, siempre debe ser por un término inferior a un mes, que en materia laboral los meses tienen 30 días. En materia laboral los meses tienen 30 días. Entonces, la primera premisa o la primera condición para utilizar el contrato accidental, ocasional o transitorio es que dicha labor se contrate por un mes, máximo 30 días. Por ejemplo, supongamos que la empresa Colanta, que se encarga de realizar alimentos, de lo que es el tema de lácteos, cárnicos, requiera contratar a una persona. Por ejemplo, requiera contratar a María Isabel Henao. Entonces, Colanta requiere contratar a María Isabel Henao para que haga, por ejemplo, el diseño de un muro exterior, para que pinte un muro exterior puede ser una bodega, por ejemplo. Y solo lo puede hacer máximo hasta por 30 días si está utilizando el contrato accidental, ocasional o transitorio. Entonces, primera condición, máximo 30 días. Que Colanta vaya a contratar a María Isabel para que pinte un muro y lo haga por 20 días. Primera condición. Segunda condición, segundo requisito, segundo condicionante, es que el contrato o la actividad económica mejor, la actividad económica del trabajador debe ser distinto al objeto ordinario de la empresa o del empleador. Es decir, se debe dedicar a actividades diferentes a la que se dedica el empleador que lo va a contratar. Entonces, primera condición para utilizar el contrato accidental, ocasional o transitorio, se requiere que sea por máximo 30 días. Y segunda condición es que el trabajador debe realizar una actividad distinta a las actividades normales que desarrolla el empleador. Un ejemplo,
Supongamos que una empresa textil contrate a Felipe para que arregle el techo. La empresa textil se dedica, como su nombre bien lo indica, a una actividad muy diferente a la que puede hacer Felipe, que es arreglar el techo. Es un condicionante de dicho contrato. O supongamos que una agencia de viajes, por ejemplo, una agencia de viajes. Y una agencia de viajes, pues normal. Y en dicha agencia de viajes aparezca una humedad. Y que se haga necesario contratar a un técnico para arreglar el problema. Son dos actividades económicas muy diferentes. La agencia de viajes se dedica a la programación de viajes, turismo, y el técnico se dedica a arreglar la pared, a otra actividad muy diferente. Entonces, yo les pregunto, ¿será ocasional el cubrimiento de una empleada que sale a vacaciones? Es decir, un reemplazo. No. ¿Se puede utilizar este contrato? No. ¿Por qué no? No. Pruebe, porque va a cumplir la labor de la otra, que es el mismo objeto de la empresa. Es correcto. Entonces, no se puede, porque la propia ley establece que sea para actividades distintas a las del empleado. Este contrato, déjenme, yo busco aquí la ley para ponérselo, se encuentra regulado en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 6. Ya se los comparto. Ya, muy bien. Es el único artículo que me regula dicho contrato. O sea, que me habla propiamente del contrato. Hay artículos que indirectamente hablan de derechos del trabajador, que son aplicables a este contrato, pero este es el único artículo que me define qué es el trabajo ocasional. Ustedes lo están viendo en pantalla. Sí, señor. Bueno, Carla, vamos a leerlo, por favor. Profesor, ¿el artículo 6 o el artículo 60? 6. 6. Sexto. Ese 0 significa sexto. Bueno. Ahí lo ves, esto Lo que veo estoy bien. subrayando. Acá está. Ya me acerqué yo. Ya voy a poner la pantalla más grande. Lo pongo más grande. No, yo ya lo puse más grande. Ah, bueno. Bueno, trabajo ocasional. Trabajo ocasional, accidental o transitorio. Es el de corta duración y no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador. Okay. Pues ahí están los dos condicionantes, por así decirlo. Uno, el tiempo no puede ser superior a un mes, que en laboral se entienden 30 días. Y dos, debe ser diferente a las actividades normales del empleado. Bueno, este contrato anteriormente, antes del 2006, era, acaba de pasar una ambulancia, era de mucha aplicación. Anteriormente, antes del 2006, era de mucha aplicación porque existía una diferencia legal en cuanto a los derechos de los trabajadores que eran contratados por esta modalidad.
Es decir, si a un trabajador lo contrataban con la modalidad del contrato ocasional, accidental o transitorio, tenían un trato diferencial a otros tipos de trabajadores en cuanto a que estaban excluidos de la prima de servicios y el auxilio a la cesantía. La prima de servicios, pues de pronto hay alguien que no lo sepa, un trabajador gana un salario, ¿cierto? Es la remuneración de un trabajador y por cada año laborado le dan otro monto de dinero que se llama una prestación social, se denomina prima de servicios, y le dan 30 días de pago por cada año laborado que se lo pagan cada semestre 15 días. 15 días en junio y 15 días de pago en diciembre. Eso es la prima de servicios. La cesantía, el auxilio a la cesantía, también son 30 días de pago adicional al salario de un trabajador. Pues esto puede parecer muy bobo, pero puede que haya personas que no lo sepan aquí en este curso. La cesantía, el auxilio a la cesantía, es otra prestación social, es un pago adicional que se le da al trabajador, también por cada año de servicios, y se le pagan 30 días en un monto adicional que hoy en día se consigna un fondo. Dicho valor tiene la finalidad de proteger al trabajador cuando se quede cesante y se puede utilizar para ciertas cosas. Por ahora me interesa es que entiendan que aparte, de pronto los que no entienden, aparte del salario de un trabajador, también tiene derecho a unas prestaciones sociales que son la prima de servicios y el auxilio a la cesantía, incluso los intereses a la cesantía, pero particularmente en este contrato era algo muy utilizado, era una modalidad muy utilizada porque la ley, el artículo 251 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, señalaba que los trabajadores ocasionales o transitorios no tenían derecho a la cesantía ni a la prima de servicio respectivamente. Entonces era mejor para un empleador, le salía más económico contratar por el contrato accidental, ocasional o transitorio que contratar por un contrato a término fijo. Por ejemplo, yo soy abogado y necesito a Claudia para que me haga una encuesta de una situación que no tenga nada que ver con el derecho. Yo la podía contratar o mediante un contrato a término fijo, supongamos que la necesitaba 20 días, la podía contratar por un contrato a término fijo de 20 días o por un contrato accidental, ocasional o transitorio de 20 días. Y anteriormente, antes del 2006, eso, digamos, era muy beneficioso para la empresa porque la empresa no debía pagar en dicho contrato la cesantía o el auxilio de la cesantía ni la prima de servicio, que son valores adicionales, que son prestaciones sociales al salario. Bueno, en el 2006, la sentencia C823 del 2006 o la Corte, digamos, constitucional, digamos que una persona que creyó que se estaba vulnerando principalmente el derecho a la igualdad, la dignidad humana, el derecho laboral, el derecho a la seguridad social, demanda estos artículos y la Corte Constitucional declara dichos artículos inexequibles, es decir, que van en contra de la Constitución política. Eso significa la palabra inexequible.
que va en contra de la Constitución política, que son esos derechos constitucionales que tenemos todas las personas. Y entonces extiende el pago de la cesantía o del auxilio de la cesantía y de la prima de servicios también a los trabajadores, ocasionales, accidentales o transitorios. Entonces, hoy en día, los trabajadores accidentales, ocasionales o transitorios también tienen el derecho del pago de una cesantía, de los intereses, de la prima. Es decir, hoy en día hay equivalencia, Entonces, incluso hoy en día resulta irrelevante la diferencia entre un contrato accidental, ocasional o transitorio con un contrato a término fijo. Es decir, hoy en día un contrato accidental, ocasional o transitorio puede llegarse a considerar equivalente, entre comillas, pues, la modalidad es la que cambia, pero en la realidad puede llegarse a considerar equivalente a un contrato a término fijo, porque no hay diferencia laboral. Hoy en día el trabajador tiene los mismos derechos que un trabajador contratado con otra modalidad, que anteriormente sí había diferencia. Ahora, es bien cierto que el contrato accidental, ocasional o transitorio puede ser verbal o escrito, a diferencia del contrato a término fijo, que siempre exige que sea escrito. Pero se recomienda que se haga por escrito, para que quede claro la modalidad y para que quede claro si alguna empresa lo quiere utilizar, el término, que puede ser máximo 30 días, y la actividad económica que debe cumplir el requisito que el trabajador desempeña actividades diferentes a la del giro ordinario del negocio del empleado. Bueno, muy bien.